Mi esposa me dejó, a mí y a nuestros 2 hijos, por otro hombre. 12 años después, llamó a nuestra puerta. Creía que conocía a mi esposa después de 23 años de matrimonio. Luego, un día llegué a casa temprano y escuché la voz de un hombre en nuestra habitación. Lo que descubrí sobre su vida secreta destruyó todo lo que yo creía sobre el amor, la lealtad y la familia. Pero eso fue solo el comienzo de una pesadilla que me costaría todo por lo que había trabajado. Mi nombre es Derek Hoffman. Ahora tengo 56 años, y esta es la historia de cómo mi mundo se derrumbó, y de cómo lo reconstruí desde los cimientos. Hace 12 años, tenía 44 y creía que lo tenía todo bajo control. Era gerente de logística para la cadena Henderson Retail, donde supervisaba las operaciones de suministro para su división del noreste. El trabajo pagaba bien, venía con buenos beneficios, y yo era bueno en lo que hacía. Muy bueno, de hecho. Había ascendido desde supervisor de almacén a lo largo de 8 años, y la gerencia ya había comenzado a hablar sobre puestos de director regional. Verónica tenía 39 en ese entonces, y trabajaba a tiempo parcial en la escuela secundaria de Chloe como asistente administrativa. Nuestra hija, Chloe, tenía 17 años, estaba en su último año preparándose para la universidad, era lista como ella sola y estaba decidida a estudiar periodismo. Nuestro hijo, James, tenía 13, justo comenzando la secundaria, más interesado en los videojuegos que en los deberes, pero era un buen chico con un corazón noble. Vivíamos en una casa de estilo colonial de 4 habitaciones en Millbrook Heights. Nada lujoso, pero era una casa sólida. Llevaba 6 años pagándola, y finalmente comenzábamos a ver algo de plusvalía. El vecindario era tranquilo, con buenas escuelas, el tipo de lugar donde los niños podían andar en bicicleta sin preocupaciones. Yo pensaba que éramos felices. Claro, el trabajo me mantenía ocupado, y había semanas en las que hacía turnos de 60 horas durante las temporadas altas. La gestión de inventario no descansa durante las festividades, y cuando eres responsable de coordinar envíos a través de 12 estados, los problemas no esperan a momentos convenientes. Pero supuse que Verónica lo entendía. Las horas extra pagaban el fondo para la Universidad de Chloe y nos mantenían al día con la hipoteca. La primera grieta real en mi mundo perfecto llegó un miércoles por la noche en marzo. Había llegado a casa sobre las 8, más tarde de lo habitual, debido a un retraso en un envío en Baltimore. Verónica estaba en la cocina, pero apenas levantó la vista cuando entré. ¿Qué tal tu día?, pregunté, aflojándome la corbata y cogiendo una cerveza de la nevera. Bien, dijo Verónica, sin darse la vuelta desde la estufa donde removía salsa marinara. Los niños hicieron sus deberes. James los hizo. Chloe está en la biblioteca. La conversación se sentía forzada, como si fuéramos extraños manteniendo una charla trivial. Ya lo había notado antes, pero lo atribuí al estrés. ¿Está todo bien?, insistí, estudiando su perfil. Todo está bien, Derek. Solo estoy cansada. Pero no estaba bien. Durante las siguientes semanas, la distancia entre nosotros se hizo más grande. Se iba a la cama más temprano, alegando dolores de cabeza. Empezó a llevarse el teléfono a todas partes, incluso al baño. Cuando intentaba hablar sobre su día, sus respuestas eran cortantes, distraídas. El punto de quiebre llegó un viernes por la noche en abril. Decidí sorprenderla volviendo a casa temprano. James podía cuidarse solo, y Chloe pasaba la noche en casa de una amiga. Entré en nuestro camino de entrada a las 5:30 y vi un Honda Accord plateado desconocido aparcado al otro lado de la calle. Nuestra vecina, la señora Patterson, estaba en su jardín y me lanzó una mirada extraña mientras caminaba hacia la puerta principal. La casa estaba en silencio cuando entré. Demasiado silencio. Grité el nombre de Verónica, pero no obtuve respuesta. Entonces, oí voces que venían de arriba. Voces bajas e íntimas que hicieron que se me encogiera el estómago. Subí las escaleras lentamente, cada escalón parecía pesar 100 kilos. Las voces venían de nuestra habitación, y una de ellas, definitivamente, no era la mía. Cuando llegué arriba, pude oírlas claramente. Verónica se estaba riendo, el tipo de risa genuina que no le había oído en meses. Derek no llegará a casa hasta dentro de horas, decía Verónica. Nunca llega antes de las 7 los viernes. Bien, respondió la voz del hombre.
Porque he estado pensando en ti toda la semana, Ronnie. Ronnie. Nadie la llamaba así desde la universidad. Me quedé helado fuera de la puerta de nuestra habitación, agarrando la barandilla. Una parte de mí quería irrumpir por esa puerta y enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. En lugar de eso, saqué mi teléfono y comencé a grabar. A través del hueco de la puerta, pude ver a Verónica sentada en nuestra cama con un vestido azul que nunca le había visto. Frente a ella, estaba sentado un hombre de unos 45 años, de complexión robusta, vestido con vaqueros y una camisa de franela. Tenía la mano sobre la rodilla de ella. Dwight, dijo Verónica, ¿y si se entera? No lo hará, respondió Dwight. Un tipo como ese, con la cabeza metida en hojas de cálculo. No se daría cuenta ni aunque la casa estuviera en llamas. La crueldad casual me golpeó con fuerza. Había un extraño en mi habitación, menospreciándome como si no fuera nada, y mi esposa se lo estaba permitiendo. Tienes razón, dijo Verónica. Derek vive para ese trabajo. A veces siento que estoy casada con Henderson Retail en lugar de con un hombre. Había oído suficiente. Retrocedí y bajé las escaleras en silencio, con las manos temblando. 23 años de matrimonio reducidos a una burla casual en nuestra propia habitación. Llamé a mi hermano, Mike, desde mi camioneta. Derek, respondió Mike. ¿Qué pasa? Suenas fatal. Si Sara te estuviera engañando, ¿qué harías? Una larga pausa. Hermano, ¿qué está pasando? Se lo conté todo. Mike escuchó sin interrumpir. Lo primero, dijo Mike cuando terminé, no hagas ninguna estupidez mientras estés emocional. Segundo, necesitas más pruebas. Esa grabación es un comienzo, pero documenta todo. Horas, fechas, lugares. ¿Y los niños? No necesitan saberlo todavía. No hasta que decidas qué vas a hacer. Pero Derek, no puedes fingir que esto no está ocurriendo. A las 6:15, Dwight salió de mi casa, besó a Verónica en el porche delantero y se marchó en ese Honda plateado. Esperé 10 minutos antes de volver a entrar. Verónica estaba en la cocina, actuando como si no hubiera pasado nada. Has llegado pronto, dijo, sin levantar la vista de la preparación de la cena. Sí, respondí, estudiando su rostro. Un día tranquilo en el almacén. Ella solo asintió y continuó cortando verduras, tan tranquila como si hubiera pasado la tarde leyendo en lugar de entreteniendo a otro hombre en nuestra cama. La semana siguiente fue un infierno. Actuaba en piloto automático en el trabajo, gestionando envíos y coordinando entregas, pero mi mente estaba en otra parte. Cada vez que mi teléfono vibraba, me preguntaba si era Verónica haciendo planes con Dwight. Cada tarde, cuando llegaba a casa, buscaba señales de su presencia. Mike me había dado el nombre de un investigador privado, un tipo llamado Tom Walsh, que se especializaba en casos matrimoniales. Tom era un ex detective de policía, corpulento como un jugador de fútbol americano, pero con ojos agudos e inteligentes. Nos reunimos en una cafetería del centro durante mi hora de almuerzo. Tu hermano me contó tu situación, dijo Tom, deslizándose en el reservado frente a mí. Antes de seguir, necesitas entender lo que estás pidiendo. Una vez que empiece a investigar, no hay vuelta atrás. Vas a descubrir cosas que quizás no quieras saber. Ya sé que me está engañando, dije. Necesito pruebas que se sostengan en un tribunal. Tom asintió y sacó una libreta. Háblame de este tal Dwight. Apellido, dónde trabaja, qué coche conduce. Le conté todo lo que había observado. Tom tomó notas, haciendo preguntas específicas sobre horas, lugares y patrones. Esto es lo que voy a hacer, dijo Tom. Voy a seguir a tu esposa durante una semana, documentaré a dónde va, con quién se reúne, cuánto tiempo se queda. También voy a hacer una verificación de antecedentes de Dwight Grimm. Podrías sorprenderte de lo que aparezca. ¿Qué quieres decir? Tipos como este suelen tener un patrón. Probablemente no sea su primera aventura. Los hombres casados que persiguen a otras mujeres casadas a menudo tienen un historial. 3 días después, Tom llamó con sus hallazgos preliminares. Dwight Grimm tenía 46 años, se había divorciado 2 veces y trabajaba como gerente regional de ventas para una empresa de suministros de fontanería.
Tenía 2 condenas por conducir bajo los efectos del alcohol y estaba atrasado en los pagos de la manutención de sus hijos a ambas exesposas. Todo un partidazo, dijo Tom secamente. Pero aquí está la parte interesante. Ha estado casado 3 veces, no 2. Su esposa actual no sabe nada de los divorcios. Se declaró en bancarrota hace 2 años, pero de alguna manera logró conservar su trabajo. ¿Esposa actual? Sí. Casado con una mujer llamada Janet desde hace 8 meses. Vive en Riverside, a unos 20 minutos de tu casa. Se me revolvió el estómago. No solo Verónica me estaba engañando a mí, sino que también estaba ayudando a Dwight a engañar a su nueva esposa. La traición se sentía más profunda de alguna manera, más calculada. Hay más, continuó Tom. Seguí a tu esposa ayer. Se reunió con Dwight en el Marriott de la Ruta 9. Estuvieron allí 2 horas. Tengo fotos, marcas de tiempo, números de matrícula. Esto ya no es solo una aventura emocional, Derek. Esa tarde, me senté en mi camioneta fuera de nuestra casa durante 15 minutos antes de entrar. Chloe estaba en la mesa de la cocina trabajando en las solicitudes para la universidad, y James estaba en la sala de estar jugando a videojuegos. Verónica estaba arriba, diciendo que tenía dolor de cabeza. Papá, dijo Chloe sin levantar la vista de su portátil. ¿Está todo bien? Mamá y tú habéis estado raros últimamente. Mi hija era perspicaz. Siempre lo ha sido. Podía leer a la gente mejor que la mayoría de los adultos. Solo es estrés del trabajo, cariño, dije, odiándome por mentirle. ¿Cómo van las solicitudes? Bien. Debería recibir respuesta de la Universidad Estatal el mes que viene. La observé trabajar, a esta brillante joven que estaba a punto de comenzar su propia vida, y sentí una oleada de ira protectora. Pasara lo que pasara entre Verónica y yo, no iba a permitir que destruyera el futuro de nuestros hijos. 2 semanas después de contratar a Tom Walsh, tenía suficientes pruebas para hundir a Verónica en el tribunal de divorcio. Fotos, recibos, registros de hotel, registros telefónicos. Pero en lugar de sentirme reivindicado, me sentía vacío. 23 años de matrimonio reducidos a una carpeta Manila llena de traición. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche. Había estado trabajando hasta tarde, esta vez de verdad, lidiando con un retraso masivo en un envío que había afectado a toda nuestra cadena de suministro. Cuando llegué a casa a las 9:30, la casa estaba a oscuras, excepto por la televisión en la sala de estar. James estaba dormido en el sofá, todavía con la ropa del colegio. El coche de Chloe no estaba en la entrada, y no había ni rastro de Verónica. Desperté a James suavemente. Oye, campeón, ¿dónde está tu madre? Se fue sobre las 6, dijo James, frotándose los ojos. Dijo que tenía que hacer unos recados. Me dijo que pidiera pizza para cenar. Recados a las 6 de la tarde que duraban hasta las 9:30. Revisé mi teléfono. Ningún mensaje de Verónica. Ninguna explicación de dónde estaba o cuándo volvería. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No la ira explosiva que esperaba, sino algo más frío, más peligroso. Yo había sido el responsable durante todo nuestro matrimonio. El proveedor, el planificador, el hombre que siempre hacía lo correcto. ¿Y de qué me había servido? Llamé a Mike. Necesito salir de casa un rato. ¿Puedes venir a quedarte con James? Derek, son casi las 10 de la noche, ¿qué pasa? Solo necesito tomar un poco de aire. Por favor. Mike llegó 20 minutos después, me miró a la cara y no hizo preguntas. Vete, dijo. Me quedaré hasta que vuelvas. Conduje sin rumbo durante un rato, y finalmente terminé en el Casino Riverside, un lugar al que había ido exactamente 2 veces en mi vida, ambas para fiestas de Navidad de la empresa. Pero esa noche, las luces brillantes y el ruido constante parecían ser exactamente lo que necesitaba. Empecé en la mesa de blackjack con $100, diciéndome a mí mismo que jugaría 1 hora y luego me iría a casa. Las cartas fueron amables conmigo al principio, y los 100 se convirtieron en 300, luego en 500. El croupier era amable, las bebidas eran gratis, y por primera vez en semanas, no estaba pensando en Verónica, ni en Dwight, ni en los papeles del divorcio. A medianoche, había ganado $800.
A las 2 de la madrugada, había perdido 600. A las 4 de la madrugada, había perdido $1.500 que no podía permitirme perder, dinero que se suponía que iba para los gastos universitarios de Chloe. Salí del casino a trompicones mientras salía el sol, con la boca seca y la cabeza palpitándome. Mike estaba esperando en mi cocina cuando llegué a casa, bebiendo café y leyendo el periódico. ¿Noche dura?, preguntó sin levantar la vista. Se podría decir que sí. James preguntó si estabas bien. Le dije que estabas lidiando con algunos problemas del trabajo. Me serví un café con las manos temblorosas. Mike, creo que estoy perdiendo la cabeza. ¿Qué pasó? Le conté lo del casino, el dinero que había perdido, y lo bien que se sintió no pensar en mi matrimonio que se desmoronaba durante unas horas. Mike se quedó en silencio durante un buen rato. Derek, ya no puedes manejar esto solo. Tienes que decidir qué vas a hacer con Verónica, y tienes que hacerlo antes de que te destruyas a ti mismo. Tenía razón. La fase de investigación había terminado. Era hora de actuar. Mike tenía razón. Era hora de dejar de reunir pruebas y empezar a tomar medidas. Llamé al trabajo el viernes por la mañana diciendo que estaba enfermo y esperé a que Verónica se fuera a su trabajo en la escuela. Una vez que su coche desapareció por la calle, subí a nuestra habitación y empecé a empacar sus pertenencias. Ya no estaba enfadado. La ira era demasiado caliente, demasiado impredecible. Lo que sentía era algo más frío, más resuelto. 23 años de matrimonio merecían algo mejor que mentiras y recibos de habitaciones de hotel. Pero si así es como iba a terminar, entonces terminaría en mis términos. Llené 3 maletas con su ropa, zapatos y objetos personales. Todo lo demás, los muebles que habíamos comprado juntos, las fotos de la boda, las cuentas bancarias conjuntas, se resolvería a través de abogados. Pero quería sus efectos personales fuera de mi casa antes de tener la conversación que pondría fin a nuestro matrimonio. Cuando Verónica llegó a casa esa tarde, encontró las maletas alineadas en el vestíbulo y a mí sentado en la mesa de la cocina con las carpetas de Tom Walsh extendidas frente a mí. Derek dijo, su voz cuidadosa y controlada. ¿Qué es todo esto? Siéntate, Verónica. Tenemos que hablar. Ella permaneció de pie, sus ojos moviéndose de las maletas a las fotos sobre la mesa, imágenes de las cámaras de seguridad del hotel mostrándola a ella y a Dwight entrando en el Marriott, recibos de tarjetas de crédito de cenas románticas a las que yo no la había llevado, registros telefónicos que mostraban cientos de mensajes de texto entre ellos. Contrataste a alguien para que me espiara, dijo, y había una genuina sorpresa en su voz. Contraté a alguien para que documentara lo que estabas haciendo mientras yo estaba en el trabajo manteniendo a nuestra familia, respondí. El espionaje fue solo un efecto secundario de tus mentiras. Verónica se sentó lentamente, con el rostro pálido. ¿Desde cuándo lo sabes? Te oí en nuestra habitación hace 3 semanas. Sé lo de Dwight desde hace un mes, lo del hotel desde hace 2 semanas, y lo de su esposa, Janet, desde hace 10 días. Ese último detalle la golpeó como un golpe físico. ¿Su esposa? Sí, su esposa. La mujer con la que se casó hace 8 meses. La mujer que no sabe que está casada con un adúltero en serie con 2 condenas por conducir ebrio y una declaración de bancarrota. La compostura de Verónica finalmente se hizo añicos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Pero yo no sentí nada. Ni satisfacción, ni piedad, ni deseo de consolarla. Solo una fría determinación de terminar lo que había que terminar. Derek, puedo explicarlo. No hay explicaciones. Esto es lo que va a pasar. Vas a coger tus maletas y te vas a ir esta noche. Puedes quedarte donde quieras. Con Dwight, con tu hermana, en un hotel. No me importa. Pero ya no vas a dormir más en esta casa. ¿Y los niños? Los niños se quedarán aquí conmigo. Cuando pregunten dónde estás, les diré que necesitabas tiempo para aclarar tus ideas. Eventualmente, les diremos la verdad, pero no hasta que hayamos resuelto los detalles legales. Verónica lloraba más fuerte ahora, pero yo continué. Segundo, vas a llamar a un abogado. Uno bueno, porque voy a solicitar el divorcio el lunes por la mañana, y voy a pedir la custodia total de ambos niños. Derek, por favor. Tercero,
Te vas a mantener alejada de Chloe y James hasta que establezcamos un régimen de visitas formal. No permitiré que perturbes sus vidas más de lo que ya lo has hecho. La crueldad de mis palabras flotaba en el aire entre nosotros, pero era necesario decirlas. Verónica había tomado sus decisiones, y ahora viviría con las consecuencias. Miró las pruebas esparcidas sobre la mesa una vez más, luego cogió su bolso y las llaves del coche. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo en voz baja. Pero llegó, respondí. Y ahora ambos tenemos que lidiar con lo que viene después. Después de que Verónica se fue, me senté en mi cocina durante una hora, mirando las pruebas de mi matrimonio fallido. La casa se sentía diferente sin su presencia, más silenciosa, pero también extrañamente más ligera. Cuando Chloe llegó a casa de su trabajo a tiempo parcial en la librería, notó de inmediato el cambio de ambiente. Papá, dijo, dejando su mochila junto a la puerta principal. ¿Dónde está mamá? ¿Y por qué la casa se siente rara? Había estado temiendo esta conversación, pero no tenía sentido posponerla. Chloe tenía 18 años, legalmente era una adulta, y era lo suficientemente inteligente como para saber que algo importante había sucedido. Tu madre se ha mudado, dije simplemente. Nos vamos a divorciar. Chloe se sentó frente a mí, su rostro pasando por la sorpresa, la confusión y algo que podría haber sido alivio. ¿Es por las peleas?, preguntó. ¿Notaste las peleas? Papá, no soy ciega. Mamá y tú apenas os habéis hablado en semanas, y ella ha estado actuando de forma extraña, saliendo hasta tarde, recibiendo llamadas en la otra habitación. Mi hija era más observadora de lo que le había atribuido. ¿A cuántos de nuestros problemas matrimoniales habíamos expuesto a nuestros hijos sin darnos cuenta? Tu madre ha estado teniendo una aventura, dije, decidiendo que la honestidad era mejor que las medias verdades. Lo descubrí, la confronté y le pedí que se fuera. Chloe se quedó en silencio un largo momento, procesando esta información. Cuando finalmente habló, su voz era firme y madura. Lo siento, papá. Debe haber sido muy duro para ti. ¿Lo fue? Pero lo superaremos. Todos nosotros. ¿Y James? ¿Lo sabe? Todavía no. Se lo diré cuando vuelva del entrenamiento de béisbol. Esto va a ser más difícil para él. Es más joven, y siempre ha estado más apegado a vuestra madre. Cuando James entró por la puerta una hora más tarde, sucio del entrenamiento y quejándose de los deberes, le pedí que se sentara en la sala de estar. Chloe se unió a nosotros, sentándose junto a su hermano en el sofá. James, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Tu madre y yo estamos teniendo algunos problemas serios en nuestro matrimonio. Se ha mudado de casa por un tiempo para que ambos podamos averiguar qué queremos hacer. James nos miró, a mí y a Chloe, y luego de nuevo a mí. ¿Os vais a divorciar? Probablemente, sí. ¿Es por mi culpa? ¿Porque me metí en problemas en la escuela el mes pasado? La pregunta me rompió el corazón. No, campeón. Esto no tiene nada que ver contigo ni con Chloe. Esto es entre tu madre y yo. Y se trata de problemas de adultos que no tienen nada que ver con vosotros. ¿Dónde va a vivir? Aún no lo sé, pero seguirá siendo tu madre y la seguirás viendo con regularidad. Nada de eso va a cambiar. James empezó a llorar entonces, con el tipo de sollozos profundos y desgarradores que solo los niños pueden producir. Lo abracé con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Todo va a estar bien, le susurré al oído. Te prometo que todo va a estar bien. Pero mientras abrazaba a mi hijo y veía a mi hija tratar de no llorar, me pregunté si esa era una promesa que realmente podría cumplir. 3 semanas después de que Verónica se mudara, pensé que nos estábamos adaptando bien a nuestra nueva normalidad. James veía a un consejero en la escuela 2 veces por semana, lo que parecía ayudar con su ira y confusión. Había reorganizado mi horario de trabajo para estar en casa cuando los niños salían de la escuela, y habíamos establecido rutinas que se sentían estables. Entonces, arrestaron a Chloe. La llamada llegó a las 11 de la noche de un viernes por la noche. Estaba revisando los papeles del divorcio cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Señor Hoffman, soy el oficial Martínez del Departamento de Policía de Millbrook Heights. Tenemos a su hija, Chloe, bajo custodia. Se me heló la sangre.
¿Está herida? No, señor. No está herida, pero ha sido acusada de vandalismo y consumo de alcohol por un menor de edad. Tendrá que venir a la comisaría a recogerla. Encontré una niñera para James y conduje hasta la comisaría con las manos apretando el volante. Chloe siempre había sido la responsable, la estudiante de sobresaliente que seguía las reglas y tomaba buenas decisiones. Esto no tenía sentido. El oficial Martínez me llevó a una pequeña habitación donde Chloe estaba sentada en una mesa de metal, con los ojos rojos de llorar. Parecía más joven de sus 18 años, asustada y avergonzada. Papá dijo cuando me vio. Lo siento mucho. ¿Qué ha pasado?, pregunté, sentándome a su lado. El oficial Martínez consultó sus notas. Su hija estaba con un grupo de adolescentes que bebían en el parque Riverside. Cuando la seguridad del parque se les acercó, huyeron. Durante su escape, volcaron varios cubos de basura y rompieron un banco del parque. Las cámaras de seguridad lo grabaron todo. ¿Con quién estaba? 3 chicos de la secundaria. También hemos contactado a sus padres. Miré a Chloe, tratando de reconciliar esta información con la hija que creía conocer. Chloe, ¿en qué estabas pensando? No estaba pensando, dijo, su voz apenas un susurro. Solo estaba. No sé, enfadada, supongo. Después de que completamos el papeleo y condujimos a casa en silencio, nos preparé café a ambos y nos sentamos en la mesa de la cocina. Era casi la 1 de la madrugada, pero esta conversación no podía esperar. Habla conmigo, dije. Ayúdame a entender qué está pasando. Chloe se quedó mirando su taza de café. Todo se siente roto, papá. Mamá se ha ido. Tú estás trabajando todo el tiempo. James está enfadado constantemente, y se supone que debo ir a la universidad en 4 meses y actuar como si todo fuera normal. Podrías haber hablado conmigo sobre esto. ¿Cuándo? O estás en el trabajo, o lidiando con abogados, o tratando de evitar que James tenga una crisis. No hay espacio para mis problemas. La acusación me golpeó con fuerza porque había verdad en ella. Había estado tan concentrado en gestionar la logística de nuestra nueva vida que me había perdido el costo emocional que estaba teniendo en mi hija. Tienes razón, dije. No he estado prestando suficiente atención a cómo estás manejando todo esto. Es culpa mía. Esos chicos, con los que estaba esta noche, me hicieron sentir normal por unas horas. Como si no fuera la chica cuya madre se escapó con otro hombre. Chloe, todo el mundo en la escuela lo sabe, papá. Lo de mamá y Dwight. Alguien los vio juntos en un restaurante, y ahora está por todas las redes sociales. No puedo ir a ningún sitio sin que la gente me mire con lástima o susurre a mis espaldas. No había considerado cuán pública se había vuelto nuestra crisis familiar en un pueblo pequeño. Chloe estaba lidiando con la humillación además del abandono, y yo no me había dado cuenta. ¿Qué puedo hacer para ayudar? No lo sé. Quizás nada. Quizás así es nuestra vida ahora. Hablamos hasta casi las 3 de la madrugada, y al final, entendí que mi hija se estaba ahogando tanto como el resto de nosotros. La diferencia era que ella se había estado ahogando en silencio, tratando de no aumentar la carga de la familia. A la mañana siguiente, llamé al consejero escolar y organicé que Chloe comenzara a ver a alguien. También tuve una conversación seria conmigo mismo sobre el equilibrio entre proteger a mis hijos y prepararlos para la realidad con la que todos estábamos viviendo. Pasaron 12 años como páginas que se giran en un libro que nunca quise leer. El divorcio se finalizó después de 8 meses de batallas legales. Verónica luchó por la custodia compartida, pero se conformó con visitas supervisadas cuando el historial criminal de Dwight salió a la luz. Se volvió a casar con él de todos modos, en contra de toda lógica y consejo. Me volqué en el trabajo y la paternidad, decidido a darles a Chloe y James la estabilidad que su madre les había robado. Chloe se graduó de la secundaria a pesar del caos de nuestra situación familiar y obtuvo una beca para la universidad estatal. Estudió periodismo, tal como siempre había planeado, y consiguió un trabajo en un periódico regional después de graduarse. A James le costó más. Los problemas de abandono le causaron problemas con las figuras de autoridad durante toda la secundaria, pero encontró su camino en la universidad a través del deporte.
Jugó béisbol en una escuela de la División II y se graduó con un título en gestión deportiva. 5 años después del divorcio, conocí a Delilah Wolf en la graduación universitaria de James. Era la entrenadora asistente del equipo femenino de softball, una mujer fuerte e independiente que entendía que mis hijos siempre serían lo primero. Nos casamos 2 años después en una pequeña ceremonia que se sintió como un nuevo comienzo para todos nosotros. Para cuando James cumplió 25 años, ambos hijos habían establecido sus propias vidas. Chloe estaba casada con un buen hombre llamado Paul y trabajaba como reportera de investigación. James dirigía un equipo de béisbol de ligas menores en Carolina del Norte. Nos visitaban con regularidad, pero tenían sus propios futuros que construir. Pensé que el capítulo que involucraba a Verónica estaba permanentemente cerrado. Habíamos tenido un contacto mínimo a lo largo de los años, tarjetas de cumpleaños para los niños, conversaciones incómodas en la boda de Chloe, notificaciones formales sobre cambios de dirección por motivos legales. Ella y Dwight se habían mudado a Florida 3 años después de nuestro divorcio, y qué alivio. Entonces, un martes por la noche en septiembre, 12 años después de que ella abandonara a nuestra familia por otro hombre, Verónica llamó a nuestra puerta. No la reconocí de inmediato cuando abrí. La mujer que estaba en mi porche delantero parecía mayor de sus 51 años, más delgada, con el pelo canoso y los ojos cansados. Cuando pronunció mi nombre, su voz tenía las mismas inflexiones que recordaba, pero más débiles, más vacilantes. Derek dijo: ¿Podría pasar, por favor? Necesito hablar contigo. Mi primer instinto fue negarme, cerrar la puerta y fingir que este momento no estaba sucediendo. Pero la curiosidad, y quizás alguna conexión residual con la mujer que había sido mi esposa y la madre de mis hijos, me hizo apartarme. Delilah estaba en la cocina preparando la cena. Le dije que teníamos una visita inesperada, y ella apareció en el umbral, miró a Verónica y entendió de inmediato quién era. Os daré algo de privacidad, dijo Delilah, apretándome el hombro al pasar. Estaré arriba si me necesitas. Verónica miró alrededor de nuestra sala de estar, notando los cambios que había hecho a lo largo de los años. Sus ojos se detuvieron en las fotos de la boda de Chloe y la graduación universitaria de James, hitos que se había perdido por completo. ¿Te ves bien?, Derek dijo, sentándose con cuidado en el borde del sofá. Feliz. ¿Qué quieres, Verónica? Respiró hondo y con dificultad. Tengo cáncer de páncreas. Etapa 4. Los médicos dicen que me quedan quizás 6 meses. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como humo. Fuera lo que fuera que esperaba que dijera, no era eso. Siento oír eso, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, no le desearía el cáncer a nadie. Necesito ver a Chloe y a James, dijo. Antes de morir, necesito intentar arreglar las cosas. Me quedé mirando a Verónica sentada en mi sala de estar, esta mujer que una vez lo había sido todo para mí y que ahora era esencialmente una extraña. El diagnóstico de cáncer explicaba su apariencia frágil, pero no cambiaba la pregunta fundamental de qué quería de nosotros después de 12 años de ausencia. Entiendo que quieras ver a los niños, dije, pero no soy yo a quien tienes que convencer. Chloe y James ya son adultos. Tomarán sus propias decisiones sobre si quieren verte. ¿Me ayudarás a contactarlos? Te daré sus números de teléfono, pero no abogaré por ti ni intentaré influir en sus decisiones. Han construido sus vidas sin ti, Verónica. Han procesado tu abandono a su manera. Sé que les hice daño. Sé que te hice daño a ti. Pero me estoy muriendo, Derek. ¿No cuenta eso para algo? La pregunta quedó entre nosotros. ¿Una enfermedad terminal borraba la traición? ¿Acaso la proximidad de la muerte otorgaba la absolución por abandonar a tus hijos? Cuenta para sentir compasión, dije finalmente. Lamento sinceramente que estés enferma, pero morir no deshace las decisiones que tomaste ni el daño que causaste. El rostro de Verónica se descompuso. Cometí errores terribles. Dwight. El matrimonio fue horrible. Bebía constantemente, se volvió violento. Intenté dejarlo varias veces, pero no tenía a dónde ir. Tenías un lugar a donde ir. Tenías un hogar con tus hijos, que necesitaban a su madre. Pensé que todos me odiabais. Te odiamos durante un tiempo,
pero el odio requiere demasiada energía para sostenerlo. Al final, simplemente seguimos adelante. Fui a la cocina y escribí la información de contacto de Chloe y James en un trozo de papel. Toma, dije, entregándoselo. Pero entiende algo. Si alguno de ellos decide que no quiere verte, tienes que respetar esa decisión. No los hagas sentir culpables por tu diagnóstico ni intentes manipularlos para una reconciliación en tu lecho de muerte. Verónica cogió el papel con manos temblorosas. ¿Y tú? ¿Me perdonas? Consideré la pregunta seriamente. Te perdoné hace años, pero no por tu bien. Te perdoné para poder seguir con mi vida y ser un mejor padre para nuestros hijos. El perdón no significa que confíe en ti o que te quiera de vuelta en nuestras vidas. ¿Me hablarás de ellos? ¿De en quiénes se convirtieron? Durante la siguiente hora, le hablé a Verónica sobre la carrera de Chloe, su matrimonio, su fuerza y resiliencia. Le hablé de las luchas y triunfos de James, de sus logros atléticos, de su buen corazón. Le mostré fotos de graduaciones y bodas que se había perdido. Lloró durante casi todo el relato, lamentando no solo su muerte inminente, sino todos los años que había perdido con sus hijos. Cuando finalmente se fue, me sentí agotado pero extrañamente en paz. La conversación me había proporcionado un cierre que no sabía que necesitaba. 3 días después, Chloe llamó. Me contactó, dijo Chloe sin preámbulos. No voy a verla. Es tu decisión. Dijo que lo sentía, que quería hacer las paces antes de morir. Pero no sé. ¿Paces, papá? Necesitaba una madre cuando tenía 17 años y lidiaba con todo lo que pasó. No necesito sus disculpas ahora. James tomó la misma decisión. Mis 2 hijos habían construido vidas exitosas a pesar del abandono de su madre, y no estaban interesados en reabrir viejas heridas. Verónica murió 4 meses después en un centro de cuidados paliativos en Florida. Delila y yo asistimos al funeral, no por Verónica, sino para representar a nuestros hijos que decidieron no ir. Fue un servicio pequeño con pocos asistentes, Dwight, un puñado de compañeros de trabajo, algunos parientes lejanos. Mirando su ataúd, no sentí ni satisfacción ni pena, solo una especie de círculo completado. La mujer que había trastornado nuestras vidas 12 años atrás se había ido, y todos habíamos sobrevivido a su ausencia. 6 meses después de la muerte de Verónica, Chloe llamó con una noticia que lo cambió todo. Papá, dijo, su voz rebosante de emoción. Paul y yo estamos embarazados. La alegría en su voz era contagiosa. Mi hija, que había sobrevivido al abandono y al trauma familiar, estaba comenzando una familia propia. Eso es maravilloso, cariño. ¿Cómo te sientes? Asustada, emocionada y feliz, todo a la vez. Pero papá, quiero que sepas algo. Sea cual sea el tipo de madre en que me convierta, será por lo que me enseñaste sobre el compromiso y sobre estar ahí para la gente que amas. Esas palabras significaron más para mí que cualquier logro profesional o éxito financiero que hubiera experimentado. James se casó 6 meses después con una mujer llamada Rebecca, que entrenaba softball en una escuela secundaria. Su boda fue todo lo que había sido la de Chloe, llena de risas, rodeada de personas que realmente se preocupaban por ellos, una celebración de un amor que había sido probado y demostrado ser fuerte. Mientras llevaba a James al altar me había pedido que lo entregara ya que su madre no estaba allí para hacerlo. Pensé en el hombre en el que se había convertido. El adolescente enfadado y confundido que había luchado con problemas de abandono se había convertido en alguien que entendía el valor del compromiso y la presencia. Durante su discurso de boda, James me miró directamente y dijo, mi padre me enseñó que ser un hombre no se trata de no caerse nunca. Se trata de volver a levantarse y cuidar de las personas que dependen de ti. Delila y yo llevamos casados 8 años. Ella nunca intentó reemplazar a Verónica en la vida de mis hijos, pero se convirtió en algo igualmente valioso, una presencia constante y de apoyo que nos ayudó a todos a sanar del trauma del abandono. Nos mudamos a una casa más pequeña después de que los niños se independizaron por completo, algo que se sentía nuestro en lugar de un lugar atormentado por los recuerdos de un matrimonio fallido. Delila dirige una liga de béisbol juvenil, y yo soy voluntario como coordinador. Viajamos, leemos, disfrutamos del tipo de relación pacífica que una vez pensé que era imposible. La hija de Chloe, Emma, nació un martes soleado de octubre. Sosteniendo a mi nieta por primera vez, mirando su carita perfecta,
sentí una plenitud que no tenía nada que ver con mi pasado y todo que ver con el futuro que todos habíamos construido juntos. El problema con el juego que me había consumido durante el periodo más oscuro del divorcio se convirtió en una historia de advertencia que compartí con James cuando él luchaba con sus propios demonios. La recuperación no se trata solo de detener un comportamiento destructivo, se trata de construir algo mejor en su lugar. Hoy, a los 56 años, entiendo que las familias no se definen por la biología o los documentos legales, sino por la presencia y el compromiso. Verónica dio a luz a Chloe y James, pero Delilah ayudó a criarlos hasta convertirlos en los adultos que son hoy. El amor no se trata de grandes gestos o declaraciones dramáticas. Se trata de estar ahí de manera constante, día tras día, año tras año. La lección más importante que aprendí es que el perdón es un proceso, no una sola decisión. Perdoné a Verónica por mi propia paz mental y para modelar un procesamiento emocional saludable para mis hijos. Pero ese perdón no me obligaba a darle la bienvenida de nuevo a nuestras vidas ni a animar a mis hijos a hacerlo. Algunos puentes, una vez quemados, no deben reconstruirse. Y eso está bien.